Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, Franco. Bueno, Raúl, escuchá, tenemos un programa especial hoy, un programa que de alguna manera pretende reforzar los puentes entre dos países muy importantes, al menos para nuestro podcast, ¿no? Uno de ellos es Alemania y el otro es el tuyo, Raúl, España. Así es, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, alguien que tiene una responsabilidad muy importante en las relaciones entre Alemania y España. Es, digamos, el puente diplomático entre los dos países. Y tenemos con nosotros a Wolfgang Dold, embajador de Alemania en España, que es nacido en Virginia, Estados Unidos, licenciado en Derecho y embajador desde abril de 2018. Anteriormente también ocupó ese cargo en Grecia y trabajó en el servicio exterior alemán en Nepal, Israel y Sudáfrica, ¿no? Entre esos países. También ha desempeñado diferentes cargos en la administración alemana. Y el embajador, ojo, además tiene un podcast que se llama Guten Morgen desde Madrid, que recomendamos encarecidamente a todos los hispanohablantes que quieran conocer mejor Alemania. Buenos días, embajador, bienvenido al fin de la era Merkel. Hola, Raúl. Hola, Franco. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Genial, nosotros estamos muy contentos de tenerle aquí. Preguntábamos con Franco si le tratamos de usted, de tú, ¿cómo le parece más sencillo? Bueno, tutear es siempre una buena idea para empezar. ¿Qué piensas? Muy bien, nos parece perfecto. Queríamos empezar con una noticia, además, que se ha conocido ayer jueves, que es también muy relevante para las relaciones entre Alemania y España. Se lo hemos visto a usted, además, en las redes sociales, lo hemos leído. A ti, que es que Angela Merkel irá a España a recoger el premio europeo Carlos V que le ha otorgado la Fundación Juste. ¿Qué nos puede contar de esta noticia de última hora? Bueno, es una gran noticia para nosotros, un gran día en las relaciones entre los dos países, un honor destacado para todos nosotros y, por supuesto, para la canciller. Se trata de un premio prestigioso y entonces es un buen día. Y claro, para esto usted supone que en octubre va a tener mucho más trabajo del habitual, ¿no? Bueno, a ver, es parte de nuestro trabajo de tratar de estas cosas, ¿no? Justamente hablando de su trabajo, bueno, antes que nada quisiéramos felicitarle por su actividad en las redes sociales. La verdad que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que una embajada esté trabajando, tratando de acercarse a la gente, haciendo el podcast, por ejemplo, etcétera. Pero ya que hablábamos de su trabajo, como decía, me gustaría preguntarle un poco más sobre lo que hacen ahí, cómo es el día a día en su trabajo, cuáles son los objetivos que tiene un embajador, etcétera, como para que nos podamos hacer una idea, todo lo que no conocemos en profundidad del mundo diplomático, ¿de qué se trata su actividad? Bueno, habías hablado antes de una función de puente. Podríamos decir también traductor. Si quieres, miramos un momento en un día normal, la agenda de un día normal, para dar un poco una idea de cómo se presentan las cosas. Lo primero que hago normalmente después de desayunar, por supuesto, hay 3 o 4 tazas de café antes, por supuesto. Lo primero que hago es leer la prensa española, la prensa alemana, de papel, pero también en la red para informarme sobre las cosas, las novedades y todo.
Y a las 9 de la mañana tengo una reunión con mis colaboradores y a las 10 mi curso de español, porque como sabes, tengo que aprender el español. Es un punto muy importante en mi calendario. Y hay solo una razón de cambiar esta fecha, es una visita de un canciller, por ejemplo. A las 2 visito una fábrica de una empresa alemana. Hablo con el jefe de producción de la misma y por la tarde, por ejemplo, protagonizo una película para el departamento de prensa, una grabación de podcast u otras cosas. En la noche hay una cena en la residencia con miembros del Ministerio Exterior sobre un tema especial, normalmente como una forma de charla, por ejemplo, las cuestiones de migración, la política europea migratoria. Sería un poco un día bastante normal en la agenda. Es un día largo, ¿no? O sea, son días largos porque se alargan, por la redundancia, hasta la tarde-noche. Tuve la suerte una vez de estar en la embajada, creo que celebrando el Día de la Reunificación, en una de esas recepciones. Yo no recuerdo ya si fue antes de que usted llegara o fue después, pero me encantó. Estaba también la ministra entonces de Trabajo y Migraciones del Gobierno de España. 2018. 2018. Sí, eso es. Sí, Entonces, recuerdo. ¿está usted ya? Ya, recuerdo. Sí. Pues Con un discurso muy interesante con gran profundidad. Sí, además habló de la migración española en Alemania, tan importante, ¿no? De los años 60 y 70. La verdad es que los vínculos entre España y Alemania son muy grandes, pero antes de hablar de eso, nos gustaría preguntarle concretamente por el podcast, ¿no? Porque nos parece muy interesante que haya optado por ese formato. Es un podcast, digamos, de minutaje breve, pero en el que trata temas de interés para quienes quieran conocer mejor Alemania, por ejemplo, cómo funcionan las elecciones, otros temas. Y me gustaría preguntarte por qué tomaste la decisión de hacerlo y cómo está siendo la experiencia. ¿Te está gustando? ¿Te satisface hacer el podcast? Bueno, porque, sabes, principalmente entiendo que la diplomacia tiene que abrirse a la sociedad. Hay que romper con esa falsa imagen de que la diplomacia es un círculo cerrado, ¿sabes? Queremos dialogar con la gente de a pie y ellos quieren hablar con nosotros. Por eso, y además hay que decir que, por suerte, desde el año pasado tenemos una colega en la embajada que fue periodista de radio en su vida anterior y aprovechamos la oportunidad. El podcast que tenemos, como has dicho antes, se llama Guten Morgen desde Madrid. Es una herramienta, bueno, estratégica, si quieres tomar esta palabra, para poder explicar con más detalle temas que creemos que conectan España y Alemania. Y el abanico de temas es amplio. De memoria histórica, arquitectura alemana en Madrid, porque hay mucho de decir, sistema federal, mercado navideño, de todo. Hablamos de todo para acercar un poco nuestro país a la gente de aquí. Claro, está muy bien y a ver, yo soy argentino, no se nota mucho porque el acento lo perdí después de tanto tiempo viviendo en Alemania, pero también viví en España. Antes de vivir en Alemania viví 2 años en España. En Antón Martín, en el sí, barrio Antón Martín. Exactamente, ahí en Antón Martín iba a la carnicería que me cortaba el asado como yo quería. Nunca más lo conseguí eso en Alemania, pero bueno, algún día lo conseguiré. Y yo le quería preguntar concretamente, ya que viví en esos 2 países, me da curiosidad de saber cuáles serían las conexiones, que usted pudiera mencionar 2 o 3, las conexiones más importantes entre España y Alemania. ¿Qué nos podría mencionar? Bueno, en primer lugar, el primero
tema sería los vínculos económicos entre nuestros dos países. Hay más de 1.800 empresas alemanas en todas áreas. Estas generan más de 200.000 puestos de trabajo directos y unos 500.000 indirectos. Por eso la presencia del mundo empresarial aquí es bastante pesada. Tiene muy peso. Bueno, pesado es otra cosa. Sí, no, pero tiene un peso específico propio en la Sí, economía. eso es, sí. Y por otra parte, hay inversiones importantes españoles en Alemania también, y especialmente en temas del futuro. Por ejemplo, la digitalización, la red de las fibras, la cobertura del Internet, la digitalización, las energías renovables. Es decir, hay una actividad en dos sentidos y eso a mí me parece muy importante. Pero no hablamos solo de la economía, por supuesto. Hay, por ejemplo, a nivel de los ciudadanos, para estudiantes universitarios alemanes, España es el primer destino de movilidad. Y el español es el tercer idioma en el sistema educativo alemán. Y en 2020, España volvió a ser el destino vacacional extranjero favorito de los alemanes, pese a todo eso, al maldito virus. Sí. Es decir, no solo es un asunto económico, pero también cultural, y hay muchos otros ejemplos de cómo alemanas y españoles se encuentran. Bueno, supongo que usted trabajará también muy en contacto con la Cámara de Comercio Alemana para España, ¿no? Con la Deutsche Handelskammer ahí en España, sí, ¿no? Sí. Hay la sede aquí en Madrid, pero hay también una sede en Barcelona. Tenemos media docena de colegios alemanes aquí. Tenemos dos institutos Goethe, cónsules honorarios, creo 8 o 9, no sé exactamente. Tenemos cónsules en Málaga, en las Canarias, Mallorca, Barcelona. Tenemos un sistema institucional, una presencia institucional bastante importante. Al Instituto Goethe, uno de los dos que mencionó, que queda cerca de Alonso Martínez, si no me acuerdo mal, la estación de Sí. metro, a ese fui yo a hacer mi A1, A2, no sé, uno de los primeros niveles de alemán en su momento. Yo también estuve en el que queda cerca de Alonso Martínez, es el mismo que tiene una terraza, un jardín muy No, y bonito la y tiene casa es hermosa. Sí, la casa es hermosa, sí. Sí. Bueno, además de la terraza hay también clases de alemán. Además de eso, sí. Sí. Yo fui inocente de mí. Yo estuve del 2012 al 2015-16 casi en Berlín. Volví a España 4 años en Madrid y al volver, para intentar no perder mi pobre nivel de alemán, me apunté al Goethe Institut, pero no funcionó muy bien y perdí todo casi mi alemán. Y al volver otra vez hace 2 años, que vuelvo a estar en Berlín, he tenido casi que empezar de cero. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Con sí, el idioma ya... Si quieres encontrar la tripulación de la embajada alemana, muchos de ellos, de mis compañeros, comen ahí. Genial, claro, está cerca, porque está muy cerca. Eso ¿no? es otro lado de la calle. ¿Sabes qué, Raúl? Te iba a decir algo que respondió recién Wolfgang sobre la pregunta de las empresas en España. Viste que habló de todos temas o de áreas que tienen que ver con la campaña electoral actual, ¿no? Digitalización, energías renovables, es interesante eso. Sí. Eso lo vamos a... Se lo queríamos preguntar después un poco cómo está viendo la campaña, pero antes me gustaría, porque el 40% de nuestra audiencia
de la audiencia del podcast, de los millones de personas que nos escuchan, está en España. Y quería preguntarle, ¿esto es una excepción o crees que los españoles se interesan por la política alemana? Bueno, es cierto que en este momento, ante las elecciones al final de septiembre, hay una atención más alta, porque Claro. por supuesto se trata de un socio muy cerca de España, un país en el centro de Europa con un cierto peso económico y político. Por eso, por supuesto, y además sabemos todos que no vamos a ver otra vez una candidata Angela Merkel. Por eso la curiosidad de saber cómo, cuáles serán los resultados es bastante grande. No sé, y quizás Raúl podrías o Franco podríais decirme un poco desde la perspectiva de Alemania, cómo valoráis esta atención, digamos, fuera de las elecciones. Bueno, hay una cosa curiosa que ha pasado estos días que quería también comentar. Obviamente a los españoles les va mucho más en las elecciones alemanas que en las de Estados Unidos, porque lo que pasa en Alemania y que pasa en Europa es mucho más importante o tiene mucho más influencia en España, ¿no? Pero recuerdo, bueno, estos días con el estreno, estamos trabajando en un podcast que se llama Merkel, la canciller de las crisis, que cuenta la vida personal y política de la canciller a través de las 5 crisis, ya lo conoce usted. Y el segundo episodio sobre la crisis del euro, en esa crisis del euro los españoles teníamos una idea de Angela Merkel viéndolo desde nuestra perspectiva, y muchos españoles que están escuchando ese capítulo, ahora viéndolo desde la mirada de ella, están dando cuenta de que igual era de otra manera, ¿no? Como pensaban, no sé, como que uno cuando se informa de algo también tiene que tener la posibilidad de tener la perspectiva de diferentes fuentes o de diferentes miradas, ¿no? Obviamente Angela Merkel hacía lo que creía que era mejor para su país, y eso pues provocó pues opiniones negativas en los países del sur. Pero ahora me parecía curioso cómo españoles que están escuchando el podcast se hacían cargo un poco de la situación en la que ella estaba en ese momento, ¿no? Sí, bueno, estaba yo en Atenas en estos años de la crisis del euro, la crisis de la deuda y todo. Creo que en este momento es algo que cuando pensamos en esto, en aquella época, algo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento se trató de la sobrevivencia del euro en general. Por eso esta crisis era completamente diferente que la crisis que tenemos hoy. Se dice muchas veces que la canciller había aprendido una lección y ya no ha cometido los mismos errores que antes. Creo que a mi parecer la perspectiva es un poco diferente. Era entonces una crisis diferente. Ahora con la crisis del COVID, la pandemia y los efectos sobre la economía tenemos una situación completamente diferente y por eso las medidas también tienen que ser completamente diferentes. Sí, en este podcast que mencionaba recién Raúl, ¿no? Es muy interesante hacer el recorrido, tuvimos que hacer toda la investigación, ¿no? Obviamente de Merkel, más o menos el podcast empieza cuando ella toma el liderazgo de su partido, de la Unión Demócrata Cristiana, y llega hasta el día de hoy, que de hecho nos costó mucho poner un punto, porque la crisis actual sigue, ¿no? Porque la pandemia está. Sí. Y es muy interesante ver cómo Merkel tuvo que tomar decisiones difíciles, ¿no? Decisiones difíciles en el sentido de tal vez cambiar de opinión de algo que pensaba, como lo de Fukushima, etcétera, o incluso esto de la crisis del euro, que como decía Raúl, algunos conocidos nuestros españoles que nos decían, bueno, yo veía a Merkel de otra manera en esa época, y cambió no solamente mi visión por haber escuchado el podcast, sino también porque, por ejemplo, ahora con la pandemia la posición de Alemania era un poco diferente, ¿no? Respecto de los países del sur y de cómo ayudar y de cómo conectar con Europa, etcétera.
Bueno, teníamos la situación en el año pasado, en los meses marzo, abril, una situación con una enorme preocupación, la crisis sanitaria y hay que acordarse que en este momento no hubo luz al final del túnel, es decir, en este momento no sabíamos que vamos a tener una vacuna o varias vacunas. Por eso el primer reflejo era sálvese que pueda, ¿no? Una reacción muy nacional en las primeras semanas a esta crisis. Pero poco después, todos los países, los socios europeos, se habían dado cuenta que solo con un esfuerzo conjunto se puede salir de esta crisis. Y no solo de la crisis sanitaria, es como lo hemos hecho después, comprar las vacunas al nivel europeo para suministrar todos los países en Europa y no solo los que tienen dinero suficiente, sino todos. Pero también la situación económica. Hemos visto una caída enorme en las economías nacionales y por eso se diseñó bastante rápidamente un plan presentado por el dúo franco-alemán como dar impulsos no solo por la recuperación económica, pero también para reforzar la economía ante los desafíos del futuro. Y, por cierto, es algo que no se habla mucho, hubo un primer borrador español, un non-paper, como lo decimos en estos círculos, es de España, que fue un poco un predecesor de este papel, de este plan. Por eso creo que hemos visto ahí un esfuerzo enorme de todos los socios con el fin de buscar una solución europeo a esta crisis, y lo hemos conseguido. Yo creo que ahí tiene que ver el aprendizaje que tenemos también de la crisis del euro, de no volver a repetir algunas dinámicas de enfrentamiento y sí de cooperación. Tiene que ver también que estábamos todos igual de afectados por una pandemia mundial, ¿no? Tanto a nivel sanitario como económico. Es verdad que hay economías más fuertes que se resintieron menos, pero por ejemplo la economía española se resintió mucho, por eso también recibe más fondos, que por cierto están llegando a España también. Y para mí lo más importante ahí son dos cosas. Una es que la idea europea es esa, es el hacer algo, es el salir de un problema todos juntos y salir mejores. Para mí, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a la Unión Europea, es la idea política más relevante y más noble que ha habido en los últimos 100 años, esa es mi opinión. Y la segunda cosa más relevante que me parece es que ese dinero y esos recursos se destinen a modernizar los países, a modernizar la economía, la administración, a apostar por energías renovables, por digitalización, para no hacer lo mismo de siempre, ¿no? Aprovechar esta crisis de la pandemia para que otras crisis nos golpeen menos. Y yo creo que esa es una buena noticia para toda Europa y, por supuesto, para España. Y creo que España está muy agradecida al papel que ha jugado Alemania en esta fase en la toma de decisiones de esos recursos, ¿no? De esos fondos. Bueno, efectivamente es lo que la idea del fondo de recuperación es no solo de volver a la situación antes del crisis, sino de modernizar nuestras economías. Por cierto, es una cosa muy importante para la economía alemana y la sociedad alemana también. La modernización es algo que hace falta. Sí. Nosotros aquí que vivimos en Alemania tenemos esa... O sea,
que hemos sufrido también los problemas que ha tenido la escuela durante la pandemia a nivel digital, o que tenemos con nuestra conexión a Internet, o que mucha administración pública en Alemania tiene problemas para digitalizarse y para hacer trámites online. Sí, creemos que Alemania también necesita modernizarse en ese sentido, pero vayamos a las elecciones, porque quedan muy pocas semanas. Y queríamos preguntarle, nosotros somos, ya sabe, unos frikis de las elecciones, estamos todo el día leyendo, siguiendo, hablando, bueno, en fin, demasiado. Pero queríamos preguntarte qué temas de la campaña te están interesando, cómo ves las elecciones, qué otros temas puedes echar en falta, no sé, cómo estás viendo las elecciones. Hay una... bueno, conoces por supuesto las encuestas, hay un empate técnico entre los dos grandes partidos, es completamente imposible predicar qué saldrá ganando de estas elecciones. Eso es algo un poco diferente de las elecciones de los últimos años. Claro. Y no solo, bueno, hemos también, porque el podcast tiene el titular el fin de la era Merkel, es también, por supuesto, algo que se nota en el debate público. Vamos a ver una nueva persona al frente del gobierno. Los temas son los temas del futuro. Es decir, hablamos de, bueno, modernización es una palabra un poco general, pero como has dicho antes, hay áreas donde una modernización hace falta la administración pública, por ejemplo, la digitalización en los colegios, en el sistema educativo, también en el sistema sanitario. Es la cuestión de la transición de nuestro país, de Alemania, en una época más moderna y con los desafíos que tenemos, los desafíos del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Tenemos en todos estos ámbitos desafíos importantes y hay que decirlo, en muchas áreas estamos mucho detrás de España, por ejemplo, en el sentido de digitalización. Recibes aquí un WhatsApp del centro de vacunación con una cita y pocas horas después tienes tu segunda vacuna. Eso es un procedimiento extremadamente moderno. Lo que no tenemos en Alemania. Poco burocrático, ¿no? Poco burocrático, muy pragmático. Sin dar rodeos, pensar en los problemas, nosotros los alemanes, a nosotros los alemanes nos gusta mucho hablar de problemas y por eso, a veces tiene sus ventajas, por supuesto, hay que hablar de los problemas, pero también hay que hablar de las soluciones, ¿sabes? Claro, claro. Hay una cosa que le quería preguntar, que es una pregunta que me hacen a mí a veces también cuando hablamos de política alemana, a ver qué me responde usted, porque el otro día, el último episodio, festejamos un año de este podcast y le pedimos a la gente que nos escucha que nos mande algún mensaje. Y una chica que nos envió un mensaje, Yelena, nos decía que ella era joven y que era la primera vez que iba a ir a votar y no sabía quién iba a ganar, o no había noción aproximada de quién iba a ganar. ¿Usted siente lo mismo como alemán en el sentido de tener esta incertidumbre electoral que en otros países es absolutamente natural, o más común al menos? Y aquí en Alemania desde hace tanto tiempo sabemos que va a ganar Merkel y ahora de pronto al no estar Merkel aparece esta incertidumbre. ¿Cómo lo siente usted? Por suerte, el cambio es algo muy normal en una democracia. Por supuesto, 16 años de liderazgo es mucho en el mundo democrático. Hay otros países donde no se elige nada. Pero en el mundo democrático, 16 años es mucho, pero el cambio es algo
normal, y creo que está bien que hay en este momento una elección abierta. Creo que para la gente tenemos una elección muy decisiva y hay alternativas. Cada cual tiene que pensar en lo que es importante para sí mismo, pero también para la sociedad. Y creo que es un proceso importante en el día a día democrático en Alemania. Nosotros estamos encantados de esa incertidumbre porque nos permite, pues, no sé, aburrirnos menos, ¿no? En otras campañas estaba todo ya decidido Sí. y en esta la verdad es que estamos teniendo, pues, mucha gente que se une a seguir nuestro podcast o los artículos que escribimos en el Confidencial o el otro podcast también de Merkel, porque es una manera de enterarse también de lo que pasa. Y el otro día, es algo que nos da mucho orgullo, en el podcast anterior pues pedimos unos audios a la audiencia para que hablasen de cómo escuchan el podcast, por qué, etcétera. Y dos nos dijeron que habían pasado el examen para hacerse alemán en Alemania y que muchas de las preguntas que habían respondido pues correctamente lo habían hecho porque las habían aprendido en nuestro podcast. Así que eso nos parece como, no sé, un premio, ¿no? Para nuestra labor también. Bueno, enhorabuena y felicitaciones. Y la próxima vez, probablemente para prepararse para una oposición, se tendrá que escuchar el podcast. Sí. Estamos ya mandando papeles a la Bundes Zentrale für politische Bildung para que nos hagan parte. Sí, perfecto, sí. Bueno, como dice, embajador, se termina una era en Alemania, como dice Franco en la intro del podcast. Hemos hablado de Merkel ya durante nuestra charla, pero no hemos hablado concretamente del legado que deja la canciller. Yo ayer estaba en un debate en la Deutsche Welle, moderado por la periodista española Úrsula Moreno, con otras personas que debatían conmigo, y la audiencia de la Deutsche Welle en español es sobre todo latinoamericana, y en Latinoamérica hay una fascinación por Angela Merkel. O sea, los televidentes, las preguntas que hacían para la audiencia, había como un hechizo, ¿no? Es verdad que fuera de Alemania se tiene esa fascinación o esa imagen que se ha ido también ganando la canciller con su manera de ser, con el método Merkel, con su pragmatismo, con el ser de alguna manera muy poco partidista, ¿no? Digamos, salirse del cliché o del corsé de la Unión Demócrata Cristiana y tomar temas también de otros partidos si eran buenos para... Pero en su opinión o en tu opinión, ¿cuál es el principal legado que deja la canciller en su despedida? Es cierto que hablamos de muchos años, una era de 16 años, pero también de un estilo político bastante particular. Hombre, soy funcionario de Estado, no voy a valorar a mi jefa. Por eso, en público. Claro. Uy, se cortó. Por eso, no, nosotros, diga. Lo que podemos ver, por supuesto, fueron 16 años de negociaciones, de noches, ¿cómo dicen? Blancas, veladas. Sí, veladas. En el seno de la Unión Europea, negociaciones también con los presidentes de los länder, no sé lo que es más fácil de los dos, hablar con los políticos, tratar de buscar el término medio, sin ponerse demasiado en el centro de la escena, pero actuar un poco más de una manera de moderador para llegar a una conclusión. Y al final Europa ha siempre conseguido llegar a decisiones por unanimidad.
porque es lo que hace falta. Ujú, Creo que claro. este papel del moderador, por supuesto, con sus propios intereses, no hay nada, pues por supuesto, como todos, la Ujú, canciller representa a su país, pero claro. este papel de buscar el término medio me parece algo, si hablamos legacia, del Del legado, legado, sí. Ujú. el Claro. legado sería probablemente un elemento de esos. Ujú, ujú. Mm. El 26 de septiembre, que es el día de las elecciones federales en Alemania, vamos a estar con Raúl en Berlín, en un evento en el Instituto Cervantes. Vamos a Ah, estar como mínimo 7, 8, 9 horas, más o menos, Madre mía, eh, por- madre mía. desde antes y después de que se conozcan los resultados. Porque hay algo que tiene Alemania que a mí me fascina, ¿no? Que no Sí. sé si otros países lo tienen tan claro, pero primero, la ronda de los elefantes después del resultado es una cosa maravillosa. Y segundo, la cantidad de datos que van saliendo a través de los medios públicos, de la ZDF, ARE, y se puede ya conocer muy rápidamente con los exit polls qué pasó, quién votó a quién, etcétera, y me parece eso súper interesante y nos ayuda, y es lo que vamos a estar haciendo en Ujú. esa noche electoral, pero como yo lo invitaría a usted, o te invitaría a Wolfgang, pero seguramente no vas a poder venir, vas a estar en Madrid, ¿no? ¿Dónde lo vas a pasar esa noche? ¿Cómo es para un diplomático cuando en su país hay elecciones? Bueno, supongo que hay diferentes opiniones sobre en este caso, pero para mí es un poco como en un final de fútbol. Prefiero ver por sí mismo en mi casa, sí con una cervecita fresca, pero sin testigos. Ok, ok, está bien, así se puede reaccionar con toda libertad. Eso es, Esa es buena. eso es. Esa es buena. Nosotros ¿Usted por qué ya no lo no, vio a ya no, Raúl viendo un partido de Barcelona? no, mejor no hablemos del Barcelona. Nosotros no nos queda más remedio ya que verlo con mucha Agradezco gente. mucho que no hablamos del fútbol alemán en este momento, porque Ah, el podcast se trata solo del fin de la era Merkel y no el fin de la era Jogi Löw. Uy, 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 ya. uy, uy. Tema Sí, sí, ahí delicado, nos metemos ahí nos, en territorio sí, delicado, ¿no? sí, no le hable de la selección alemana a un argentino porque también se pone la cosa fea. Claro, Así claro. que, no, nosotros lo vamos a ver ahí en el Cervantes y la verdad es que, bueno, muy agradecidos al Instituto Cervantes, a su director, por abrirnos las puertas y tenemos la posibilidad ya con todas las medidas de higiene del corona, obviamente, de juntar a 30, 35 invitados, habrá empanadas argentinas, habrá cerveza alemana y alguna tarta que vamos a hacer conmemorativa del fin de la Merkel, así que lo pasaremos bien, lo retransmitiremos, así que si se quiere conectar en algún momento para vernos, estará disponible para ello. Y ahora, Franco, te quería preguntar un par de cosillas antes de ir cerrando Ujú. y darle las gracias al embajador por esta charla estupenda que hemos tenido, que yo creo que hemos aprendido bastante de los dos países, del mío y del de Wolfgang. Tenemos, este fin de semana no hay debate, Ujú. quedan todavía dos debates. Sí, Em, y bueno, tenemos por delante poco menos de un mes. Las encuestas, como decía el embajador, están en un empate técnico, con mucha... el resultado es imprevisible. ujú. Franco, ¿qué temas tenemos que estar atentos en los próximos días? Ahora te hago yo la pregunta a ti. Bueno, en primer lugar, lo que acabas de decir, los dos debates, creo que ahí puede haber una pequeña diferencia, no tanto porque puedan puntuar, es decir, positivamente, Ujú, sino por los errores que puedan cometer, ¿no? Y creo que ujú, acá ya, ujú, como ya que hablábamos de fútbol, a veces esos partidos parejos se definen a partir de si alguno comete un error, ¿no? Y creo ujú, que los tres candidatos están con bastante presión, me parece, aunque tal vez ujú, Olaf Scholz, el socialdemócrata, un poco menos, tal vez por su estilo, ¿no? Que ha optado su estrategia. Pero creo que va a ser interesante ver, a ver cómo se mueven y cómo intentan no cometer errores y a partir de ahí tratar de convencer a algún indeciso, ¿no? Recordemos que tenemos, según la encuesta de Forza, casi 26% de personas que dicen que no saben todavía quién van a votar, con lo cual
Si bien la participación electoral normalmente está arriba de 80% por ahí, ese 5% aproximado que pueda decantar para un lado o para otro en una elección tan pareja puede hacer que uno se ponga por encima, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante. Los indecisos y los debates también pueden ser decisivos en ese sentido. Nosotros hoy o esta semana en el artículo del Confidencial hablábamos del último debate, del primero, vamos, que ha habido de esa línea de tres, y hablábamos de la estrategia de Scholz, digamos, de pasar de puntillas un poco por la campaña, no cometer errores, y recordábamos una cita que a mí me encantó, que la escribiste tú, de Robin Alexander, periodista del diario Die Welt, que en su libro Machtverfall dice que Scholz siempre tuvo el mismo plan, ¿no? Que cuando sus números estaban por los suelos, cuando estaba en el 13% el SPD o el 14 o el 15, él no se cansaba de repetir que cuando los alemanes se dieran cuenta de que Merkel ya no está más, le vendrán a buscar a él, ¿no? Me vendrán a buscar a mí, decía. Y eso sucederá cuando los carteles electorales ya no esté la cara de Merkel. Parece un poco Nostradamus aquí, Scholz, ¿no? Porque es verdad que de alguna manera ha pasado eso. Es verdad que también ha tenido que ver con errores de los otros dos candidatos, sobre todo últimamente del candidato de la CDU, pero es verdad que se han empezado a poblar las calles de los pueblos y ciudades de Alemania, de los carteles electorales. Los alemanes no han visto a Merkel, muchos es posible, o algunos es posible que se hayan dado cuenta en ese momento, y lo más parecido a Merkel que están viendo es Olaf Scholz, que es su vicecanciller actual, ¿no? ¿Sabes qué, Wolfgang? Te quería hacer una pregunta con respecto a esto que decía Raúl de los debates, que se me pasó. Tuvimos un debate, si no me acuerdo mal, en ARD sobre política internacional entre los tres candidatos. Después hubo algún debate más en la RBB, si no me equivoco, y hubo varios debates también entre Scholz y Baerbock, porque casualmente o no, compiten por el mismo distrito electoral. Y después tuvimos y vamos a tener dos más. Cuando miramos al pasado y veíamos quién, digamos, los debates que había uno y punto, y se acabó, ¿no? Y de hecho antes de Schröder no había ninguno, ¿no? Entonces yo quería conocer un poco tu opinión de esta cultura de debate televisado en la política alemana, cómo lo ves, cómo, si te parece que aporta, si te parece que, bueno, que no mueve mucho la aguja y es simplemente show para los medios, ¿cómo lo ves vos? Es ciertamente hay un elemento de show, pero creo que es importante para la gente porque hablamos del futuro canciller. Por supuesto, elegimos a los partidos, pero al final hablamos del futuro canciller. Y creo que para la gente es bastante importante ver cómo se presenta un candidato, cómo reacciona bajo presión. Toda la gente tiene un gut feeling, no sé, no conozco la palabra español de gut feeling. Cuando vemos una persona, tenemos todos una impresión directa. Y es siempre importante de recibir información de primera mano. Y por eso, al final, creo que está bien de hacer estos debates que son bastante civilizados, ¿no? En comparación con otros debates en otros países. Claro, ahí es la parte donde Sí. Raúl dice que es aburrida la política alemana, ¿no? Sí. No, pero es verdad que ayer lo comentábamos en este debate en la Deutsche Welle, que sí que hubo intercambio un poco de pareceres y alguna interrupción, pero muy, muy educado, muy moderado, porque básicamente yo creo que la cultura política es lo que exige, ¿no? Los alemanes no les gusta, digamos, por ejemplo, las campañas sucias o que los candidatos hablen de manera negativa el uno del otro. Y hay otra cosa, es que por supuesto, los partidos tienen perspectivas diferentes, pero en general, las coordenadas básicas de la política alemana, en la política exterior, por ejemplo, pero en algunos otros lugares u asuntos, son bastante, hay una constancia en estos puntos. Y no hablamos
de un sistema completamente diferente, ¿no? Son matices, son muy importantes. Por eso no hay esta crispación que falta, por supuesto, a veces en un debate. Yo lo agradezco, de verdad, porque viniendo, y Franco también viene de un país donde el nivel del debate es más crispado, y yo agradezco el intercambio de opiniones y de ideas más moderado y de manera más, no sé, más tranquila, ¿no? Es verdad que yo siguiendo el debate, pues mi alemán tampoco me permite darme cuenta de todos los matices, ¿no? de un debate como lo puedo hacer cuando hay un debate en español. Pero la verdad es que me parece muy interesante si lo seguimos con muchas ganas, como leemos con muchas ganas la prensa alemana. Yo estoy abonado al Die Zeit, que para mí es una escuela de formación política y social de lo que pasa en Alemania, porque son reportajes también de profundidad, dossiers, etcétera, no sobre el día a día, sino sobre temas muy interesantes, y aprendo muchísimo leyendo ese periódico, y bueno, también viendo la televisión pública alemana, que tiene muy buena programación. Yo creo que los españoles, hablo porque conozco mucho la comunidad española, cada vez se interesan más por el país en el que viven, que es una manera también de integrarse, y bueno, yo creo que también desde las instituciones pues se hace para que eso continúe, ¿no? Así que bueno, también es por eso importante iniciativas como la tuya, Wolfgang, de hacer el podcast, de difundir también pues esas relaciones entre Alemania y España que hemos repasado hoy. Te agradecemos un montón la charla, hemos tratado yo creo que casi todos los temas que queríamos tratar. El día 26 nos intercambiaremos algún WhatsApp o un correo para hablar de los resultados, si te parece. Sí. Y de verdad que te damos las gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto, Raúl y Franco, y quiero invitaros también a nuestros podcasts. Guten Morgen desde Berlín. Sería un gran placer para nosotros de charlar un poco con ustedes, con vosotros, quizás después de las elecciones, para escuchar un poco la valoración de todo de esta campaña electoral. Podría ser un tema emocionante para nosotros. Sí, nos encantaría participar. Con todo gusto. Encantados. Con todo gusto. Sí. Por supuesto, hablando con vosotros, he dicho Guten Morgen desde Berlín, pero por supuesto, el Guten Morgen siempre viene de Madrid. De Madrid, sí. Desde Berlín lo hago yo, sí. Sí. Bueno, pero muchas gracias por esta oportunidad de charlar con vosotros. No, ha sido un placer. Encantados, así también seguramente muchos hispanohablantes van a conocer su labor, y a ver si también se animan con el podcast, y bueno, vamos creciendo entre todos en audiencia, ¿no? Apoyándonos unos a otros. Vale, eso es, sí. Y mucha suerte en los próximos días. Muchas gracias. Estuvimos entonces en este episodio número 49 del Fin de la Era Merkel con el embajador alemán en España, de Madrid, Wolfgang Tolt, que hace el podcast Guten Morgen desde Madrid. Y le agradecemos mucho a él y a vos, Raúl, también por toda esta charla. La verdad que aprendimos un montón. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, estamos en todas las plataformas. También estamos en Discord. Si quieren discutir con nosotros, intercambiar ideas, encuestas. Bueno, tenemos de todo ahí. Se pueden sumar. Nos preguntan hasta por memes. Memes también. Nos preguntan por Twitter. Esto fue entonces El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Cuál episodio te gustó más de Merkel, la canciller de las crisis? ¿El primero o el segundo? El 2. El segundo. Bueno. Me encantó. Escuchen. ¿Por alguna razón especial? No sé, me gusta recordar esa época, ¿no? Porque creo que me hace reflexionar. Capaz que te hace acordar al Barcelona de Guardiola. Ya está. Chao, Raúl. Chao.